Muchas gracias. Participantes por hacerlo posible. Bueno, como veis ahí, el tema de la recuperación y utilización de agua y bueno, esta presentación viene motivada sobre todo por la falta de lluvia y la sequía que estamos sufriendo en los últimos años y las nuevas alternativas que buscamos para el regadío de nuestros campos. Para empezar, vamos a hablar de un tema, bueno, de un término muy novedoso que seguro que aquí nadie ha escuchado, que es la economía circular, que lógicamente para nosotros es el uso racional y la utilización de los residuos. No tiene sentido que hablemos de economía circular y de uso de la reutilización de residuos si en la primera parte del uso de estos recursos los desechamos de manera al libre albedrío. Vamos a partir con unos datos para dar dimensión al problema de la falta de agua y, por otra parte, de la necesidad de buscar soluciones para que esto no ocurra. Bueno, como sabemos, los recursos naturales son finitos y esto, unido a la distribución irregular en el tiempo de pluviometría en los últimos años, ha creado un problema de falta de agua a nivel mundial. Siempre estamos diciendo que si llueve más o llueve menos, pues bueno, en los últimos 40 años en España los datos de pluviometría media son prácticamente los mismos. Pero el aumento de la población y, por supuesto, del cultivo, pues hacen de este bien un bien escaso. También nuestras reservas de almacenamiento están distribuidas de manera un tanto irregular. Tenemos la cuenca atlántica, donde se encuentra el 75% de las reservas de agua, de nuestras reservas de agua, y la cuenca mediterránea, donde se encuentra solo el 25% y aparte son zonas de clima más desértico. Generalmente este tema de falta de agua se ha tratado de solucionar de maneras tradicionales, ¿no? Como trasvases, embalses, tanques de tormenta, pero a día de hoy consideramos que el hablar del uso de agua regenerada se perfila como una solución mucho más avanzada. Bueno, ahora vamos a ver la importancia del uso del agua. No sé si sale aquí. Sí, vale. Pues del total de la tierra de cultivo que tenemos disponible en el planeta, el 21% de la agricultura es de riego, ¿vale? Ese 21% supone el 40% de la producción total alimentaria del planeta. En España, el consumo de agua para riego agrícola supone casi un 80% del consumo total nacional, o sea, que es importante. Perdón. Aquí, bueno, hay dos conceptos que sí quiero dejar muy claros, que por eso dejo aquí estas dos preguntas, que son, bueno, también con este, ¿no? Vale, mejor. Sí, que son la buena gestión del agua y la reutilización de estas, que es lo que he comentado antes. No tiene sentido que hablemos de reutilización y de economía circular si luego en la gestión de recursos hídricos no tenemos un cuidado, como por ejemplo no utilizar un riego a manta, en vez de utilizar un riego a goteo, que es mucho más eficiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, aquí en esta diapositiva vamos a hablar de lo que realmente nos afecta y lo que nos interesa, que es cómo nos afecta al bolsillo el coste del agua. Para esto, sobre este punto económico, pues resulta prioritario hacer unas comparaciones y yo me he fijado sobre todo en mi ciudad, en Almería, donde para ser competitivos el coste del metro cúbico de agua debería estar aproximadamente sobre los 30 céntimos de euro. En las desaladoras que se construyeron en su día, solo el coste de producción de este agua se encuentra en los 0,60 céntimos. Que, bueno, ahora sí hay ayudas que rebajan este coste prácticamente a la mitad o un poquito, ligeramente por encima, pero si nos vamos a ver los costes de la agua regenerada o depurada, vemos que se reducen entre los 5 y los 15 céntimos, lo cual nos hace mucho más competitivo a la hora de poder utilizar este agua. Reduciendo. Bueno, también quería más o menos comentar un poquito cómo son los sistemas de tratamiento de agua, que, bueno, depende de la fase en la que nos encontremos, podemos diferenciarlos en tres grandes fases, ¿no? La primaria, que se realiza al comienzo de la depuración, que es para evitar que entren ciertos organismos y residuos al proceso de depuración, y bueno, son medios físicos, ¿no? Como filtros, tanques de decantación, etcétera.
Una fase secundaria de naturaleza más biológica, como lagunas aireadas o lechos de turba, y una fase terciaria de naturaleza tanto biológica y físico-química, que son procesos más complicados, como la ozonización o el uso de rayos ultravioletas para la depuración. Respecto a los costes de explotación, que también los tenemos ahí, podemos diferenciar en dos procesos. Procesos de bajo coste, que también se denominan procesos blancos o extensivos, y se caracterizan por su facilidad en el proceso. Y procesos de alto coste, que son sistemas más intensivos, que requieren de poco espacio, pero de gran energía y de altos costes. Normalmente estos procesos necesitan de personal cualificado. Por supuesto, todos estos procesos están regulados por la Unión Europea. Concretamente está regulado por el Reglamento 2020/741, que es relativo a, lo pone ahí, requisitos a los mínimos de reutilización del agua, y su finalidad sobre todo es garantizar que las aguas regeneradas sean seguras para el riego y por supuesto para proteger a la salud humana y a la animal. Y también para apoyar y fortalecer esta circularidad que estamos comentando y que se siga proliferando en el resto de países de la Unión Europea. Esta diapositiva da un dato que me parece que es muy enorgullecedor para nosotros y muy importante, del uso total en España, casi el 10,7% del uso de agua, hacemos casi el 10,7% del uso de agua regenerada, cuando la media en Europa se encuentra sobre el 2,4%, o sea que es un dato que para nosotros debe ser importante y reconocerlo. Y como podéis ver ahí, casi el 70% del agua regenerada en España se utiliza en agricultura. Hay otros procesos, hay otros sectores donde se utiliza, como el urbano, pero el urbano solamente consume un 17%. Aquí aquí vienen identificados, aunque lo han comentado un poquito algunos en la ponencia anterior, los parámetros que se tienen que conseguir en un agua de calidad. Que tener un agua de calidad no es tan difícil como parece. Lo que es difícil es mantener esta calidad durante todo el proceso de distribución. Y aquí he puesto los distintos parámetros que se miden, como son la salinidad. Como bien sabemos, la salinidad alta afecta al cultivo y puede incluso echarlo a perder. La concentración de sodio, la cual respecto a la de calcio y magnesio puede alterar la permeabilidad del agua. Trazas de metales pesados que pueden pasar a las plantas y a los animales que se la comen y, por supuesto, pasar a la cadena alimenticia. La concentración de cloro, que siendo uno de los componentes que se utilizan para la desinfección de esta agua y regeneración, puede dañar también a los cultivos. El pH, que un pH puede afectar a la solubilidad de ciertos metales y también afectar al medio. Patógenos como virus o bacterias que pueden pasar también a la cadena alimenticia. Sólidos en suspensión, que ya lo hemos retirado en la fase primaria, pero si no los fueran retirados pueden afectar al sistema de distribución, a los goteros, etcétera. Y material orgánico biodegradable. Todo este proceso son realidades, no son teorías, y el uso de agua regenerada cada vez se utiliza más como una alternativa a métodos tradicionales, habiendo proyectos bastante interesantes, como puede ser el proyecto Reutivar, donde se atendieron 3.000 hectáreas de olivar en Jaén con 4,1 hectómetros de agua regenerada. ¿Qué tenemos por aquí? Ya hemos visto cómo es el proceso de depuración y lo siguiente sería reconducir toda esta agua regenerada a una zona donde haya un embalse donde poder contener este agua de manera segura para poder reutilizarla después. Y aquí es donde entran a formar parte y a tener una importancia alta las láminas de polietileno de alta densidad, que aquí os quería presentar un caso de éxito de la comunidad de regadío de Cancarix, donde inicialmente solamente tenían la balsa que veis arriba, y esta agua se alimentaba de una depuradora a 6 kilómetros que por gravedad transportaba, reduciendo al máximo los costes de transporte, por gravedad se reconducía el agua hasta esta balsa, pero lo que pasaba es que en los meses centrales de verano, que es cuando más falta hacía, en invierno llegaban momentos en los que llegaba casi a desbordar y tenían que desechar parte de este agua, y en los meses centrales de verano pues sí tenían esa falta de agua,
Entonces tuvimos que volver a hacer otra balsa, que como podéis ver ahí son 115.000 metros cuadrados de lámina de polietileno en 1,5 milímetros, para poder aprovechar ese agua de depuradora que nos llegaba en invierno y no tener que tirar del pozo cercano que tenían en la zona. Y bueno, pues la verdad es que hasta aquí mi presentación. Nada.